Buenas noches a todos, soy Luis, diácono de la Congregación Pía Sociedad San Cayetano. Los saludo desde Don Torcuato, diócesis de San Isidro. Perdón que los silencié a todos, es muy lindo este clima así muy espontáneo de saludos, pero comprenderán que es un poco difícil porque somos muchos, gracias a Dios. Hasta ahora somos 230 y continuamos admitiendo unos minutos más, algunos que se van sumando. Y ahora, bueno, que vamos a escuchar estas dos charlas de estas dos personas que, bueno, ya dieron los nombres en el flyer. Vamos a grabar la charla, así que esto que vamos a compartir va a quedar registrado y después lo vamos a estar compartiendo por los distintos medios, por las distintas redes sociales. Vamos a estar informándoles, nosotros tenemos los emails de aquellos que se registraron, que mandaron, que solicitaron la inscripción por email, y por ahí vamos a estar informando dónde lo vamos a publicar a este video, a esto que vamos a compartir esta noche. Si te parece, Gerardo, empezamos a escucharte, ¿sí? Yo sigo admitiendo gente que continúa llegando, porque somos bastantes. Perfecto. Bueno, muchas gracias y buen encuentro. Gracias. Muchas gracias a todos los que se sumaron a esta invitación. Sinceramente es una gran alegría para personas de tantos lugares, de tan distintas circunstancias, para juntos repensar algunos aspectos de la vida de nuestra iglesia. La convocatoria a este encuentro fue Animación Bíblica del Diaconado en la Iglesia. Y ese título por ahí se prestó a que muchos pensaran que íbamos a hablar solamente a diáconos o a personas que se están preparando para el diaconado. Pero la intención es otra. La intención es hablar de la diaconía en la iglesia, que es algo mucho más amplio que lo que corresponde a los diáconos permanentes o transeúntes. Sin embargo, creo que justamente el título que pusimos tenía como intención oculta captar la atención de muchos diáconos ordenados o de muchos candidatos a la ordenación diaconal. ¿Por qué? Porque la animación bíblica es una actividad de toda la iglesia, no solo de los biblistas, ni solo de los miembros de los equipos bíblicos, diocesanos, congregacionales, regionales. La animación bíblica es una actividad de toda la iglesia. El Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica se siente responsable de hacer tomar conciencia de esto, pero no es dueño de la animación bíblica. Existe un librito que si no lo conocen se los recomiendo, que se llama Orientaciones de Animación Bíblica Pastoral para América Latina y el Caribe. Está la edición impresa y si no, también podemos hacerles llegar una edición en PDF para que ustedes la puedan leer en sus computadoras. Este material que fue preparado, después todo esto queda grabado, así que lo van a poder volver a escuchar. Este librito de las orientaciones fue elaborado por el CELAM, sobre todo por el CEBITEPAL, el Centro Bíblico Teológico para América Latina, y los que teníamos en ese momento la coordinación regional de FEBICLAC, la Federación Bíblica Católica para América Latina y el Caribe.
Hicimos este librito que llamamos Orientaciones de ABP, no directorio, sino orientaciones, porque lo que trata justamente es hacer eso, orientar a nuestras iglesias particulares para tomar conciencia de este nuevo paradigma eclesial pastoral, que es la animación bíblica. Todos los que estamos acá presentes, por suerte ya tenemos contacto con las Sagradas Escrituras, pero tenemos que recordar que hasta no hace mucho tiempo atrás, los laicos no tenían acceso a la Escritura. Para que un laico pudiera leer la Biblia, necesitaba del permiso de su obispo. Cuando yo entré al Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, que en ese momento no se llamaba así, había allí algunas religiosas que comentaron que habían sido casi expulsadas de su congregación porque cuando ingresaron llevaron la Biblia. Esa Biblia era de sus padres que tenían permiso escrito del obispo para poder leerla. Hoy todos leemos la Biblia. Sin embargo, creo que no todos todavía hemos entrado en este nuevo paradigma de la animación bíblica, sino que seguimos en otro paradigma que yo llamaría el del biblicismo. Es decir, acudimos a los textos sagrados para justificar nuestra acción, lo que venimos haciendo. Venimos haciendo esto y entonces acudimos a un texto bíblico que justifica nuestro accionar. Casi diría en un estilo apologético. La animación bíblica es otra cosa, es ir a los textos sagrados y encontrar en ellos nuevas luces para repensar nuestro modo de ser iglesia. Esto de la diaconía en la iglesia, ¿qué significa diaconía? Diaconía significa servicio. El servicio en la iglesia es una característica de todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia ejercemos una diaconía. Algunos la ejercen con una ordenación, es decir, su obispo los ha ordenado para ejercer esa diaconía de un modo determinado. Pero todos los bautizados, de una u otra manera, ejercemos una diaconía. Hace poco estuve en la ciudad de Resistencia y un candidato al diaconado ordenado es responsable de un colegio y estaba haciendo la limpieza. Entonces yo lo saludé a la mañana temprano y le dije, buen día, señor diácono. Y él me respondió, no soy diácono todavía, soy candidato al diaconado. Y entonces yo le dije, no, usted es diácono, un diácono que posiblemente va a ser ordenado por su obispo, pero el diaconado ya lo está ejerciendo. Y esa un poco es la tesis de este otro librito que también les recomiendo, que escribió un biblista argentino que vive casi siempre en Alemania, en este momento está en Buenos Aires, el padre Lona, Servidores de la Nueva Alianza. Su tesis es que en la iglesia primitiva los ministerios eran vividos por determinadas personas y entonces la iglesia los ordenaba. Es decir, al que ya ejercía de algún modo el ministerio del diaconado, la iglesia lo ordenaba como tal. Al que ya ejercía de algún modo el presbiterado o el episcopado, la iglesia lo ordenaba como tal. Es decir, confirmaba lo que de alguna manera ya venía haciendo. Interesante tesis para repensar un poco nuestra forma de pensar y vivir hoy día los ministerios. El objetivo de este encuentro no es hablar acerca del diaconado ordenado, sino de la diaconía en la iglesia, que por supuesto los diáconos ordenados deberían vivirla de un modo especial, porque así como el presbítero nos hace a nosotros en la celebración eucarística tomar conciencia de
de nuestro sacerdocio común, el diácono, en el ejercicio de su diaconía, debería también hacernos tomar conciencia a todos nosotros de que somos diáconos. ¿Se acuerdan que en la Eucaristía el presidente, en un momento determinado, dice: recen, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios? Al decir esto, nos hace tomar conciencia de que somos también nosotros celebrantes, sacerdotes por el bautismo. Su rol es hacernos tomar conciencia. Si no lo logra, yo creo que fracasó. Sí, la misa será válida, por supuesto, pero no llegó a animarnos de tal forma que nosotros también pudimos celebrar. Suelo corregir hasta el cansancio cuando en algunas comunidades siguen diciendo, al comenzar la Eucaristía, nos ponemos de pie para recibir al celebrante. No, nos ponemos de pie para comenzar la celebración, presidida por el obispo o por el presbítero tal o cual. Pero la celebración es una cosa de toda la comunidad. Entonces, el presbítero tiene que hacernos tomar conciencia de que nosotros somos sacerdotes por el bautismo y por tanto celebramos los sacramentos. Y el diácono ordenado también debe hacernos tomar conciencia de que nosotros ejercemos una diaconía. Entonces, vuelvo a decir, no vamos a hablar de los diáconos permanentes o transeúntes, sino que vamos a hablar un poco de la diaconía. El primer tema que yo creo que nos causa cierto problema a nosotros es que leemos la Escritura a partir de nuestras traducciones. Y en nuestras traducciones, el término diáconos o diaconía o diaconeo, el verbo, no siempre se traduce del mismo modo. Fíjense, por ejemplo, acá tengo yo cómo traduce el libro del pueblo de Dios. En la primera carta a Timoteo dice: de la misma manera los diáconos deben ser hombres respetables. Bueno, en griego no aparece el término hombres, pero acá se puso hombres respetables. En griego sería: los diáconos deben ser personas respetables u honestas. De una sola palabra, moderados en el uso del vino y enemigo de ganancias deshonestas. Y después va a hablar de ministerio, cuando en el texto griego otra vez se vuelve a repetir el mismo término, diaconía. ¿Por qué entonces en algunos momentos se traduce por diaconía y en otros momentos se traduce por ministerio o por servicio? Bueno, esta es una cuestión de los traductores, pero a los que no nos manejamos con las lenguas originales, muchas veces se nos pierden ciertos textos en donde aparece el término de la diaconía. Por dar un ejemplo muy claro, en Lucas 10, el episodio de Jesús en casa de Marta y María. Marta, Marta, te ocupas de muchas diaconías. En griego se habla de diaconías y nosotros decimos te preocupas de muchas cosas, pero no es lo mismo, porque cuando el Evangelio de Lucas fue escrito, la diaconía en la iglesia ya era una realidad. No es cualquier cosa, es un servicio a la comunidad, es un servicio a los hermanos, es un servicio al Señor. Los tres sinópticos nos narran la curación de la suegra de Pedro. Cuando ella es levantada por Jesús, ¿qué hace? Ejerce una diaconía, se pone a servirlo, según algunos textos, o a servirlos a todos, según otros textos. Ahí hay también una diaconía. Y con esto no me estoy metiendo en el tema de si las mujeres pueden o no ser diáconos ordenados. Ese es otro tema. Pero todas las mujeres y todos los varones en la iglesia
tenemos que ejercer diaconía. Si no ejercemos diaconía, no estamos siendo auténticos discípulos y discípulas de Jesús. En Lucas 8, 1, 3, se dice que Jesús recorría pueblos y ciudades, lo acompañaban los 12 y algunas mujeres. Y estas mujeres que lo acompañaban, es decir, que lo acolitaban, porque en griego el verbo es acoleo, seguir, acompañar, los diaconaban con sus bienes, los servían con sus bienes. Pero ven, el tema de las traducciones hacen que muchas veces perdamos la posibilidad de encontrarnos con el término diaconía, diáconos. Cuando se habla de Febe, en la carta a los romanos, se dice Febe, la hermana Febe, diácono, que dice, nos ha beneficiado a muchos, pero ese beneficiado a muchos, prostas, podría ser también que nos ha mandado, que nos ha gobernado a muchos, incluso a mí, dice Pablo. Entonces, el tema de las traducciones hace que muchas veces no entendamos lo que puede haber significado este término diaconía para la iglesia primitiva. Cuando uno estudia un texto bíblico a nivel académico, a nivel científico, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es la historia de la recepción o la historia de la explicación de ese texto. Para volver al caso paradigmático de Marta y María, desde el siglo II-III con Orígenes, tenemos el tema de la acción y la contemplación en Marta y María. Y la mayoría de nosotros, cuando vamos a ese texto, otra vez pensamos en Marta como la activa y en María como la contemplativa. Pero hoy podemos pensar ese texto desde otros ángulos. Y entonces Marta, por ejemplo, podría ser la mujer convencional que cree que su identidad es servir al varón, y María, en cambio, es la que se atreve a ponerse en un lugar hasta ahora reservado a los varones, el discipulado, y Jesús la acepta como discípulo e invita a Marta también a tomar ese lugar. Marta, Marta, te ocupas de muchas diaconías. María eligió la mejor parte. Entonces, no se trata de dejar las diaconías, pero ejercerlas con el espíritu del discípulo, de la discípula. Para ir cerrando mi pequeña partecita. Nosotros nos encontramos en Lucas 22 con un pasaje muy lindo en donde Jesús, hablando con sus discípulos que han discutido de quién es el mayor, Jesús dice: los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, que se comporte como el menor y el que gobierna como el diáconos, como el servidor. Porque ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el diáconos? El que sirve, traduce el libro del pueblo de Dios. ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve, como el diáconos. El modelo del diaconado cristiano es Jesucristo. No es San Lorenzo, por más que San Lorenzo sea el patrono de los diáconos. No es Esteban, el protomártir. No es ninguno de los diáconos que aparecen en la Escritura. El modelo, el único modelo de todo diácono es Jesucristo. Por eso, animar bíblicamente el diaconado en la iglesia es volver a encontrar a Jesucristo como nuestro modelo. Últimamente, por mi rol en el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica, me invitan a muchas comunidades
para compartir alguna enseñanza bíblica. Y cuando trato de hacer reflexionar en algún pasaje, supongamos Jesús que va a la casa de Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, los que participan del encuentro muchas veces se identifican con algún personaje secundario del relato, por ejemplo con Zaqueo, y entonces quieren imitar a Zaqueo. Y yo les digo, no se queden a mitad de camino. Nuestro único modelo es Jesucristo. Ni siquiera la bienaventurada Virgen María es nuestro modelo, será nuestro ejemplo. Y así como Zacarías, en los primeros capítulos de Lucas, es invitado a mantenerse en silencio y por tanto imitar a María, que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, entonces María se convierte en ejemplo para Zacarías y para todos nosotros, pero el único modelo es Jesucristo. Por eso, la animación bíblica del diaconado en la iglesia tiene que ser un redescubrir a Jesucristo como nuestro modelo, y así como él dijo, ustedes me llaman maestro y señor, sin embargo les lavé los pies, hagan ustedes lo mismo. Nuestra diaconía debe ser eso, no parecernos a los poderosos de este mundo, no querer ejercer autoridad, sino servicio, porque en la iglesia la autoridad es servicio. Cuando cualquiera de nosotros necesita recordar su rol para que lo respeten, significa que no tiene autoridad moral. Si yo en mi casa tengo que recordarle a mis hijas que soy el padre, si yo a mi esposa tengo que recordarle que soy su esposo, significa que no lo soy. No hace falta que uno diga lo que es, hace falta que lo actúe, que lo sea verdaderamente. Si nosotros somos discípulos misioneros de Jesucristo, no podemos no ser diáconos. Algunos tendrán estola y otros no la necesitamos, porque hemos encontrado que nuestra diaconía va por otro carril. Entonces no se trata de oponer diáconos con estola a diáconos sin estola, diáconos transeúntes a diáconos permanentes. Todos somos diáconos, algunos de una forma y otros de otra, pero todos tenemos un único modelo. En el pontifical, hoy lo consulté al padre Dotro, porque no me acordaba si en el pontifical actual, como yo no ando en los presbiterios, ni manejo esos libros, entonces no me acordaba si en el pontifical actual se dice que en determinadas circunstancias el obispo, debajo de la casulla, lleva la dalmática o la tunichela. Y él me dijo que sí, que para algunos momentos está prescripto, aunque muchos obispos no lo hacen porque no es obligatorio. Pero ese hecho de que el obispo lleve debajo de la casulla la dalmática es significativo, porque significa que él también es diácono. Y para terminar, cuando algún hermano me comenta que va a ser ordenado diácono, siempre le digo lo mismo. Aunque llegues a ser obispo, nunca dejes de ser diácono, porque serías un fracaso como obispo si dejas de ser diácono. El diaconado es un ministerio que todos los bautizados debemos ejercer. Algunos lo harán de una forma externamente visible, revestidos en el altar, y ahí también habría discusiones porque para muchos la función del diácono no es fundamentalmente la del altar, para otros sí, pero yo no me meto en esos temas. Lo importante para mí es tener en claro esto: mi modelo diaconal es Jesucristo y yo no necesito de una ordenación para ser diácono, es decir, servidor. Ojalá nuestra iglesia, que Francisco llama continuamente a una profunda conversión pastoral, vuelva a descubrir la grandeza del diaconado y opte toda ella por ser diácono. No un diaconado
hacia adentro, sino sobre todo un diaconado hacia afuera, porque la Iglesia está llamada a diaconar como sacramento universal de salvación y de unidad para todos los pueblos. Ojalá que muchos al vernos y al ver cómo nos amamos, crean en Jesucristo. Y ojalá que muchos se entusiasmen con nuestro diaconado viéndonos diaconar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo. El modelo del diácono cristiano. Bueno, es Cristo, entonces, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al padre Víctor Hugo y después de lo que tiene para presentarnos vamos a dar espacio a un diálogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me alegro mucho de poder compartir este momento con ustedes y en estos días pensando esta hora con ustedes, me pareció muy oportuno, si bien tenemos muchos textos, pero digamos algo que nos identifica directamente con la diaconía y es el texto de Felipe en los Hechos de los Apóstoles del capítulo 8. Yo lo voy a leer completo porque me parece que la palabra de Dios es buena que la escuchemos completa, entera, porque ella es la que nos transforma verdaderamente, ¿no? Es del versículo 26 al 40. Dice: el ángel del Señor dijo a Felipe: levántate, ve hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, es un camino desierto. Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía sentado en su carruaje leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y camina junto a su carro. Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Padre Víctor Hugo, se silenció tu micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Dale. No sé qué, algo pasó, pero yo no toqué nada. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero, que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Y ordenó que detuvieran el carro. Ambos descendieron hasta el agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso en su camino. Felipe se encontró en Azoto y en todas las ciudades por donde pasaba iba anunciando la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que el texto comienza diciendo que es el ángel del Señor el que inspira, mueve interiormente a Felipe a que se vaya hacia el sur y le aclara además que es un camino desierto. No le dice ni a qué, ni con qué motivo, simplemente que vaya. Y aquí me gusta esto de pensar que estas mociones interiores que Dios pone en nuestro corazón, evidentemente, a veces son oscuras, pero son re importantes. Y el texto continúa diciendo que él se levantó y partió. O sea,
Felipe obedece inmediatamente lo que interiormente él tenía como pedido de Dios. Y él no le pone ni objeciones ni nada, porque le podría haber dicho, ¿a qué quiero irme para allá? ¿A qué voy a ir? Más, me estás aclarando que es un lugar desierto, ni con gente siquiera me voy a encontrar. Bien, pero de todas maneras, él obedece, sin muchos razonamientos, sin muchas elucubraciones, él obedece. Y el texto aclara diciendo que este hombre es un eunuco etíope y que había ido de peregrinación a Jerusalén. ¿Saben qué? Buscando, me encontré con un texto del Deuteronomio, del capítulo 23, del versículo 2, dice, el que tenga los testículos mutilados o el pene cortado no será admitido en la asamblea del Señor. Este era un creyente, pero estaba imposibilitado en entrar a los lugares de culto. Él, supongamos que tuviera una sinagoga cerca, en donde él vivía, no podía entrar. Él había ido a Jerusalén, pero estaba impedido de entrar al templo en Jerusalén y hacer sus ofrendas propias. Él era un creyente, pero en el Dios que creía, ese Dios le prohibía el entrar al templo. Le impedía participar plenamente del culto que el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, le hacía a Dios. Fíjense en que, en realidad, este creyente, ven que los diáconos, en los Hechos de los Apóstoles se instituye para que atiendan la mesa de los pobres. En este caso, Felipe va a acompañar a uno que no es pobre. Porque si tenía un texto y un rollo, él lo tenía como propiedad, significa que dinero tenía. Además, el texto aclara que era el administrador, ¿no? del tesoro de esta reina de Etiopía, ¿no? Pero no va a ser suficiente eso. Nuevamente, el Espíritu inspira esta emoción interior a este diácono, Felipe, y le dice que acércate y camina junto a su carro. A ver, y a mí me viene a la memoria, y también todos ustedes, todo esto que la iglesia nos está pidiendo, esto de andate al desierto, andate a la calle, andate donde está la gente, es decir, esto de iglesia en salida, que se nos está invitando, y casi a los gritos, a todos nosotros, salir de nuestras estructuras eclesiales para ir donde la gente está. No esperar que la gente venga y atender la gente, sino ir donde la gente está. El texto aclara, o mejor dicho, Dios le dice que camine junto a su carro. Hoy la iglesia nos está invitando a que nosotros caminemos con la gente, caminemos al ritmo de la gente, no que la gente camine al ritmo que nosotros le proponemos, ni que la gente venga a vivir al templo o a nuestras estructuras eclesiásticas el modelo que nosotros tenemos en la cabeza de culto, de religión, de moral religiosa. Seguramente ustedes conocerán, este documento, no sé si lo verán bien, de la sinodalidad. Esto es caminar junto con la gente. No que la gente venga a caminar con nosotros, no al ritmo nuestro, no con nuestras estructuras. ¿Bien? Y nuevamente dice que Felipe se acercó, o sea, nuevamente obedece. Felipe se acercó, él fue. No esperó que este hombre le dijera, mirá, Felipe, a ver, vos que sabés más de religión que yo, enseñame. No, Felipe se acercó y caminaba al lado del carro y él oía por dónde andaba
en qué lugar de su vida de fe andaba este etíope. Bueno, resulta ser que ni lerdo ni perezoso, porque además es bien astuto Felipe, porque le hizo esta pregunta sencilla: ¿comprende lo que estás leyendo? Y me hizo acordar a Jesús cuando camina al lado de los discípulos de Maús. Muchachos, ¿de qué cosa vienen hablando? Felipe usa una estrategia preciosa. La pregunta, él no le pone la explicación inmediata, sino parte de las necesidades de él, parte de las inquietudes que él tenía. El hombre le respondió: ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? Y justamente ahí aparece el Felipe, hombre de Dios, y es invitado a que se sentara junto a él. El hombre no se baja del carro. El hombre no se baja del carro, él sigue subido al carro. Es muy interesante, porque él podría decir: bueno, a ver, paramos el carro, nos sentamos, conversamos abajo el arbolito, sentados sobre una piedra y conversamos. Él siguió arriba del carro, y fue Felipe el que se subió. ¡Qué genialidad la aceptación de Felipe! Bueno, salto un poco la explicación hasta el versículo 35, y a mí me fascina. Dice que Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Bien. En la Dei Verbum, en el número 22, dice: los cristianos deben tener amplio acceso a las Escrituras, ¿no? Y es eso. Felipe es un conocedor de toda la Escritura. Él es un conocedor de la Escritura. Él no conoce, y ya yo les voy a mostrar qué criterio usa tan amplio al conocer las Escrituras. Él no conoce un pedacito, nada aprendido desde a pedacito, sino tiene la integridad de la Escritura. Bien. Y en el número 25 dice: todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes y los demás, como los diáconos, deben tener una lectura asidua y un estudio diligente de la Sagrada Escritura, ¿no? Miren, Felipe hace como Jesús con Emaús. Comienza por el texto, pero le anuncia a Jesús, la resurrección, la Pascua, lo que en realidad es la esencia de nuestra fe. No le habla ni de moral, no le habla ni de costumbres, no le habla de ritos, sino Felipe le habla del Cristo que él ha experimentado, el cual ha resucitado y vive. ¿Bien? Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y aquí ya no le habla Dios a Felipe. ¿O sí? Porque en realidad dice: el etíope le dijo: acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hasta ahora vino hablándole Felipe a Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ahora resulta ser que es el etíope el que le habla. Y le habla en realidad en nombre de Dios. Porque aquí Felipe tiene que hacer un traspaso religioso en la cabeza, como también nosotros, como nos decía Gerardo, que nos cita esto de pastoral. Bien, acá hay agua que me impide ser bautizado. ¿Y saben qué? Aquí ya sí, Felipe sigue lo del Deuteronomio 23, no lo debe bautizar. Pero Felipe conoce la Escritura, y en realidad, si vamos a Isaías 56, dice el versículo 3, que no diga el extranjero que se ha unido al Señor: el Señor me excluirá de su pueblo, y que tampoco lo diga el eunuco. El Deuteronomio excluye al eunuco. Isaías lo incluye. Entonces, el criterio que usa Felipe no es el que hace caer un peso
una carga sobre el creyente, sino el que lo libera al creyente. Felipe utiliza el criterio de incluir, no el texto que excluye a este creyente. Es bello, es precioso. Miren, a ver, pienso que el servicio de la diaconía, de toda la iglesia, el servicio a la palabra es fascinante, pero evidentemente tenemos que leer toda la Escritura para no, con la Escritura, cerrarle la puerta a tantos hermanos que no entran dentro de nuestros esquemas. Porque a veces tenemos una formación moral, canónica. Sí, yo decía, pensaba y me reía y lo compartía con un acólito que va a ser ordenado diácono próximamente este mes. Y le digo, sí, si Felipe hubiera tenido el obispo cerca o alguien especialista en derecho canónico, es el etíope que queda sin ser bautizado en ese momento al menos. Porque a veces las estructuras que nosotros tenemos en la cabeza nos impiden, nos quitan la libertad que la Sagrada Escritura, en medio del espíritu de la iglesia, del magisterio, sí nos otorga. La palabra de Dios y el magisterio de la iglesia nos da a veces más libertad en el obrar en bien de los hermanos que a veces las estructuras nuestras aquí en la cabeza. Bueno, reciban este pequeño aporte que a mí me parece interesante, pensar que el diácono, todo diácono, como nos decía Gerardo, somos servidores de la palabra, pero no servidores de la palabra, digamos, abierto al espíritu, ¿no? Y teniendo la totalidad del mensaje del Evangelio. Cuando nos quedamos con una parte, puede ser que, aún teniendo buenas intenciones, le estamos errando a la totalidad de la buena noticia que Jesús nos ha traído. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo en lo que iba a decir cada uno, sino que simplemente, bueno, nos habíamos distribuido un poquito el tiempo y sí, yo sabía que iba a hablar del pasaje de Felipe, pero no cómo lo iba a desarrollar. El padre Víctor Hugo es el articulador de animación bíblica de la pastoral de la región Cuyo. Está haciendo un trabajo hermosísimo en esa región tan linda. Lo que acaba de decirnos él es interesantísimo porque él nos muestra un fenómeno de relectura de las escrituras, que el que tiene un conocimiento canónico, es decir, el que conoce todo el canon, el que conoce la amplitud de las escrituras, puede hacer, como muy bien dijo el padre, esta selección de textos. Y este ejemplo también lo tenemos en Jesús. Cuando a Jesús le preguntan ¿cuándo es lícito al varón divorciarse de la mujer? ¿Es que acaso no han leído que en el principio no fue así? Y Jesús tiene al menos dos textos para hablar del origen de la pareja humana. Uno en donde se ve que la mujer sale del varón, ¿no? El texto que más conocemos popularmente, la mujer que sale de la costilla, y el otro en donde se dice que creó Dios al ser humano, varón y mujer lo creó en simultáneo. Entonces, Jesús tiene dos textos para elegir. Sin embargo, elige aquel en donde se muestra más la unidad entre lo masculino y lo femenino. O sea, qué interesante es esto, ¿no? Tener esa libertad de hacer una selección de los textos. Pero para hacer esto uno tiene que tener un conocimiento total, como dijo el padre Víctor Hugo, por eso que es muy importante que cualquiera sea nuestra diaconía, tenemos que conocer muy bien la escritura y tenemos que tener esa gran libertad para preferir un texto a otro en la medida en que un texto nos permita que alguien pueda entrar. Que nadie quede fuera por culpa de una interpretación restrictiva de la escritura. Porque me parece que si hacemos eso, no estamos siguiendo a nuestro modelo, que es Jesucristo, el diácono que quiso servir a todos,
no solo algunos. Bien, muchas gracias a los dos, a Gerardo y a Víctor Hugo. Seguramente todo lo que fuimos escuchando movió alguna cosa dentro nuestro que quisiéramos compartir, o quizá alguna duda, alguna pregunta, y este es el momento para exteriorizar. Somos muchos, así que entenderán lo difícil que sería administrar. Seguramente no todos vamos a poder hablar, pero bueno, en la medida de lo que se pueda, lo haremos, ¿sí? Vamos a pedir la palabra con alguna reacción o levantando la mano. Hay una herramienta ahí, y el que quiera expresar algo, algún comentario, alguna pregunta, que por favor no se extienda por más de 2 minutos. Así damos la posibilidad a la mayor cantidad posible de personas que den su comentario, hagan su pregunta. Vamos a escuchar a Emilio Moreno. Emilio. ¿Se escucha? Te escuchamos. Bien, gracias por las explicaciones. Y tengo una duda que la hurgué. El versículo 37 del pasaje que leyó el padre no figura en las traducciones de la Biblia. Pasa del 36 al 37. Hurgando en algún momento, encontré que decían que ese versículo decía algo así como, dijo Felipe, si cree de todo corazón es posible, respondió él, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Una pregunta por ahí en esto de decir, si es tan profundo ese significado, ¿por qué se saca de la Biblia ese versículo? Mira, por lo que entiendo yo es que no coincide unánimemente que ese texto sea, digamos, parte del texto original. Por eso algunas Biblias no lo traen, como por ejemplo la del pueblo de Dios. De todas maneras, entiendo que nada cambia al contenido global del texto, al mensaje, digamos, básico del texto. Gracias, padres. Sí, ustedes saben que nosotros no tenemos textos originales. Los textos más antiguos siempre son copias, y entonces los traductores tienen ciertas reglas como para elegir unos manuscritos u otros a la hora de traducir. También, por ejemplo, en el caso de Marta y María, que es un pasaje que ya se dieron cuenta, a mí me gusta mucho, hay algunos textos que no dicen, Marta, Marta, te ocupas de muchas diaconías, solo una cosa es importante, sino que dicen, te ocupas de muchas cosas, pocas son importantes, mejor dicho, solo una. Entonces, hay variantes, pero como dijo el padre Víctor Hugo, no le cambia sustancialmente al sentido del pasaje. Tal vez ese versículo que está faltando es un agregado de un copista posterior, ya bien creyente católico, ¿no? que quiere reafirmar su fe en Jesucristo, y entonces se la pone en boca del etíope. ¿Puedo a ver si puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, Alberto. Buenas noches. Una duda en cuanto a lo que decía Gerardo, de que en los textos originales hablaba, o sea, de la diaconía en general, por ejemplo, pero como decía recién de la diaconía de Marta, ¿no? Sin embargo, hasta donde sé, no hay nada que registre la ordenación de mujeres como diaconisas o como diáconos, no sé cómo se expresa. Entonces, ¿cómo se entiende un poco eso? Porque si entiendo, sí, y comparto plenamente que todos somos diáconos,
porque todos somos servidores. A partir del bautismo todos somos llamados al servicio dentro de la iglesia, a entregarnos dentro de la iglesia. Pero ¿cómo se entiende un poco eso de que si los originales hablan de las mujeres como diáconos, ¿por qué no hay, o creo que no hay registro de que sean ordenadas? Gracias. Bueno, justamente yo digo, nosotros hoy día cuando leemos las Escrituras, las leemos desde nuestra práctica eclesial. Entonces, muchas veces un texto en donde no dice expresamente, porque si vamos al caso, tampoco la Escritura habla mucho de la ordenación de diáconos, en el sentido actual de ordenación de diáconos. Como decía muy bien el padre Víctor Hugo, esos 7 diáconos que aparecen en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles son ordenados, no en el sentido litúrgico, sino que se les da la orden de servir las mesas de las mujeres del helenismo. Sin embargo, después nunca hay pasajes en donde se ve a diáconos sirviendo mesas. Ejercen otros ministerios. Entonces digo, esto es el tema. Ahora, nosotros desde nuestra práctica hemos seleccionado algunos textos para hacer derivar de eso. Por eso digo, yo no tomaría el texto este de Hechos 6 como la institución del diaconado. Para mí la institución del diaconado más tiene que ver con Jesucristo. El lavatorio de los pies, si vamos al caso, es un texto que es mucho más fuerte para mí. Sin embargo, la práctica tomó ese texto. Ahora, qué interesante ver que eligen a 7 varones para servir las mesas de las mujeres, lo cual es una práctica totalmente contracultural. Y esto sí se nos pierde. O sea, no hacemos referencia a esto, pero esto es muy fuerte. Cómo en la iglesia primitiva se pone a varones para servir la mesa de las mujeres. En el pasaje de la curación de la suegra de Pedro, son los discípulos los que le piden a Jesús en algunos relatos, por favor, curala. Y yo digo, ¿por qué le piden eso? ¿Se compadecen de la pobre vieja? No, es que no quieren servir la mesa, porque ella se levanta y se pone a servirlos. Entonces, qué interesante que la iglesia haya tenido esta capacidad de revertir una práctica social totalmente revolucionario, poner a varones al servicio de las mujeres. Entonces, por esto, la animación bíblica, y de esto se trataba, la animación bíblica es animarnos a leer las Escrituras con un espíritu de apertura para repensar muchas prácticas. Pero vuelvo a decir, nosotros no vamos a hablar del diaconado ordenado, no era el tema, sino que es mucho más amplio, y el tema este de las mujeres y demás daría para otra cuestión. Pero qué lindo que nos vayamos de acá sabiendo que hay muchos temas que no están cerrados, sino que hay que repensarlos, ¿no? Con tranquilidad. Muchas gracias, Gerardo. Bien, ¿alguno más que quisiera acotar algo? También pueden pedir la palabra por el chat si no están encontrando las herramientas para pedir la palabra. O directamente escribirlo ahí. Vamos a intentar compartirlo. Un error litúrgico bastante común es que después de proclamar una lectura, el lector dice, es palabra de Dios. No, el texto litúrgico dice, palabra de Dios. No es la Sagrada Escritura la palabra de Dios en su totalidad. La palabra de Dios
trasciende a la Escritura. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, ya había palabra de Dios cristiana. Las tradiciones orales, la predicación de los apóstoles, era palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando a veces pensamos que ya está dicha la última palabra. En cierto modo, sí, la última palabra está dicha, es Jesucristo. Por eso dice San Juan de la Cruz, que Jesucristo es la palabra plena, y cuando el Padre pronunció esa palabra ya no tiene más nada que decir. Pero nosotros no tenemos acceso directo a Jesucristo. Siempre nuestro acceso es mediado por los sacramentos, mediado por la comunidad, mediado por las escrituras. Entonces, nosotros no somos una religión que puede caer en el fundamentalismo siendo católicos. El que cae en el fundamentalismo deja de ser católico, porque es un contrasentido. Siempre el tejido del texto se puede ampliar, y como decía el Papa Gregorio Magno, el texto crece con el que lo lee. Entonces, cuando una comunidad determinada vuelve a leer el texto sagrado, encuentra nueva palabra de Dios para su hoy. ¿Se acuerdan cuando Jesús va a la casa de Zaqueo? Zaqueo es necesario, edei, dice el texto griego, edei, es necesario, no es tengo ganas de ir a tu casa, es necesario que hoy vaya a tu casa. Y cuando llega a la casa de Zaqueo, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Qué interesante sería que después de leer las Escrituras, todos nosotros pudiéramos decir lo mismo. Hoy, a través de esta Escritura, o lo que dice Lucas en el capítulo 4, esta palabra se ha cumplido hoy. Si no es así, entonces no hemos llegado a la animación bíblica. La palabra de Dios tiene que cumplirse. ¿Cómo se cumple? Trayendo liberación, trayendo salvación. Porque como dice el Concilio Vaticano II, la Sagrada Escritura testimonia palabra de salvación. Esto es animación bíblica, pienso yo. Bien, vamos a escuchar a Pablo Gabriel, que dio la palabra. Llega en un momento. Disculpen, ahí está. Ahí te escuchamos. Bien, buenas noches. Saludos desde Capital. En torno justamente a lo que el padre Víctor Hugo y Gerardo compartían, hay una palabra también muy linda que sigue ampliando esto que mencionaban los dos biblistas, que es que el Espíritu Santo lo seguirá abriendo a la verdad total, ¿no? Esta cosa justamente de seguir descubriendo que aunque sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que muchas veces se ha manifestado otra vez y se manifiesta en la Iglesia a través de sus diferentes estamentos, nos sigue abriendo en el corazón justamente un camino de salvación. Y muchas veces es en el servicio donde nosotros mismos nos vemos salvados, descubriendo justamente la misericordia de Dios que muchas veces por nuestras estructuras parece como que nos comprimen. Era esa reflexión nada más. Muchas gracias, Pablo. Hola, hola. Sí, Nelson, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Nelson de Iguazú. A mí me parece que lo que está faltando como animación bíblica es más capacitadores bíblicos. Yo, por ejemplo, soy diácono permanente, uno estudia Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, así muy, muy por arriba, pero nunca termina de comprender esa dimensión. Yo para avanzar un poco más tuve que hacer un curso bíblico ecuménico y recién ahí pude entender y darme cuenta cómo es y a partir de ahí no la pude dejar más. Pero creo que hay muchas limitaciones con la Biblia, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es, me meto en algunas páginas bíblicas y estoy grabando texto y mando por Facebook, por WhatsApp, a los distintos grupos.
Y en estos momentos estoy de un material bíblico, grabo también todos los días porque se aproxima el septiembre, el mes de la Biblia, y bueno, estoy de ese material bíblico, 2-3 minutos estoy mandando constantemente, porque veo que hay esa limitación todavía que me parece que nos falta. No sé de qué forma tendría que llegar eso a las parroquias, las diócesis, no sé si con la catequesis, no sé de qué forma, pero tendría que ser más presencia, ¿no es cierto? ¿No? Y ir actualizando, digamos, porque es realmente apasionante, ¿no? Bueno, ese no es mal comentario. Muchas gracias, Nelson. Vamos a escuchar a Rafael Peña. Si me está atendiendo. Tiene el micrófono abierto. Gracias. Para mí ha sido muy interesante las observaciones tanto que ha hecho Gerardo como el padre Hugo sobre el diaconado, y viéndolo en esta línea del servicio, es una motivación mucho más para que todos, independientemente de si es un ministerio ordenado o no, podamos servir con alegría en el lugar donde nos toca. Y me llama mucho la atención de que en muchas ocasiones nosotros pasamos a ser como el etíope, que leemos las escrituras y no las entendemos o no las comprendemos a profundidad. Y es porque, como decía el padre Hugo, nos falta familiaridad con las escrituras, y eso ya veíamos cómo Jesús y Felipe conocían las escrituras y por eso pudieron en su momento utilizar algunos de los textos para contrarrestar, podemos decir, esto que ya le estaban planteando, que estaba justificado en las mismas Sagradas Escrituras. Y conocerla y profundizarla nos lleva a nosotros a repensar la gran necesidad de una familiaridad con la misma Sagradas Escrituras. Ya lo decía la Dei Verbum, que debemos leerla con el mismo espíritu en que se escribió. Pero, ¿cómo leerla con el mismo espíritu que se escribió si nosotros todavía no tenemos los recursos necesarios para comprenderla? Entonces, tenemos personas que están analizando las escrituras, personas que tienen la escritura en sus casas, pero no saben, o sea, no tienen los materiales. Estas son herramientas muy importantes para nosotros, para poderla comprender, analizarla a la luz de, en vista de esta misma realidad que tenemos. Mi motivación es esa, que podamos familiarizarnos cada día más con las Sagradas Escrituras para poder comprender a profundidad lo que ella en sí encierra. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Yo quería hablar. Bien, Marcelo. Yo creo que, bueno, primero gracias ahí a Gerardo y al padre Víctor. Creo que el desafío que nos viene por delante es poder implementar en nuestras parroquias esto de la ABP, ¿no? La animación, porque a veces es cierto que conocemos o que vamos tratando de hacer algún curso o algo para ir conociendo, pero también nos damos cuenta de que la animación también pasa por la comunidad, ¿no? Yo hace muy poco hice una prueba acá en mi comunidad preguntándole a la gente de la comunidad de oración qué ellos sentían que la palabra de Dios les decía en este tiempo de la pandemia, ¿no? ¿Qué palabra de Dios nos animaba en este tiempo? Y bueno, me llevé una sorpresa porque muchos no me sabían qué decir, otros sí, que había que rezar, pero no nada referido a la palabra de Dios, que es lo que yo quería que se dijera, ¿no? Bueno, también eso me llevó a proponer al sacerdote, ¿no? El día bíblico parroquial, porque en nuestras parroquias esas cosas también parecen ser una novedad, bueno, al menos acá en la mía, ¿no?
pero creo que hay que seguir insistiendo que también tenemos que ir formándonos, porque si no, también a veces quedamos en el segundo paso de la lectio divina, ¿qué me dice? Y ahí quedamos como anclados, ¿no? Y que viene a reforzar eso, lo del etíope, ¿no? Comprende lo que estás leyendo, y muchas veces, bueno, tenemos como esa dificultad, ¿no? Así que yo creo que tenemos que insistir en este desafío de ir renovando las parroquias, pero con la palabra, ¿no? Desde la palabra, de lo formativo, apoyándonos unos con otros, porque también creo que no es que solamente nosotros estamos así, sino que también hay varios de otras comunidades, de otros grupos que están en lo mismo. Gracias. Gracias, Marcelo. Héctor Figueroa. Buenas noches, gracias por la palabra. Realmente escuchaba recién al compañero y es cierto esto que es necesario el ABP en las comunidades, lo único que es como si fuese a veces hablar en marciano para algunos. Lamentablemente, yo me acuerdo en el 2014 hubo un encuentro en la UCA, en Capital, vine re entusiasmado con esto, bueno, proyectos, bla, desde mi formación, desde lo que puedo aportar, pero hay un terror terrible, hay miedo. Entonces, por un lado hay miedo a veces de consagrados que no permiten a laicos que están formados tomar, aunque vayan acompañándolos en el proceso, tomar ese espacio de apoyar a la comunidad. Y por otro lado está la comunidad que, si no lo dice el padre, ¿no? Que es el clericalismo que a veces habla un poco Francisco, ¿no? Es como que exclusivamente el padre es el que sabe de Biblia y el único autorizado para poder hablar. A veces pasa estas cuestiones, no solo en mi comunidad, sino en algunas otras con las que tuve suerte de poder conversar e intercambiar esta preocupación, ¿no? Creo que ahí va. Por ejemplo, todavía hay catequistas que están hablando de Magdalena como prostituta y están hablando con chicos de la escuela secundaria. Y ya eso, más allá que lo haya dicho alguien en algún momento de la historia de la iglesia y quedó, todavía se sigue diciendo como palabra verdadera, y en la Biblia abajo, la letra chiquitita te aclara. Entonces digo, hay cosas que hay que renovar y hay que ir viendo, y no es porque se me antoja a mí, al Papa Francisco o al cura de turno, sino que hay una moción en la iglesia, una palabra nueva del Espíritu, ¿no? Gracias por el tiempo. Hola. Hola. Pablo habla. Pablo, ¿quién está hablando? ¿Qué tal, Pablo? Pablo, soy de Bahía Blanca. Soy nuevo en todo esto, no soy ni diácono ni nada, pero bueno, este año supuestamente voy a arrancar la escuela, si Dios quiere. Todavía no lo hice porque, bueno, por el tema de la pandemia. El tema mío es que, bueno, coincido con los que hablaron recién. Quería preguntarle a Gerardo, ¿cómo puede... Pablo, discúlpame, ¿puedes hablar un poquito más fuerte que se te está escuchando muy bajito, ahí, por favor? ¿Ahí me escuchas bien? Ahora perfecto, gracias. Bien. Quería preguntarle a Gerardo, porque estaba escuchando a los otros señores que hablaron recién, y es cierto eso, ¿no? Uno, ¿cómo iniciar? Uno tiene todas las ganas, toda la pasión de hacerlo, pero no sé por dónde arrancar. O sea, no sé cuál es el paso inicial para todo esto. Por eso quería preguntarle a Gerardo si me puede dar unos tips, una guía. Le pregunto porque en la comunidad que estoy yo vivo en General Daniel Serri, estoy a 17 kilómetros de Bahía Blanca, y no tenemos un sacerdote fijo todavía. Hace años que no tenemos, y no tenemos una guía. Si bien hay un sacerdote que viene, pero bueno, no tenemos una guía constante que nos lleve, ¿no?
Entonces por ahí como que yo me siento medio perdido y bueno, yo es un llamado que sentí el año pasado y bueno, quiero concretarlo porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero me gustaría si me podía dar algo, un tip, algo que me anime un poco más. Bueno, gracias Pablo. Qué lindo eso, ¿no? Que tengan interés, qué bueno. Si ustedes después pueden estas inquietudes por ahí transmitirlas a través del mail que tienen, diaconadoabp@gmail.com. Ahí entonces Hotmail. después, Hotmail, perdón. En todo caso, ¿por qué no lo anotas ahí en el chat para todos por las dudas? Los que hagan preguntas concretas, después yo voy tratando de orientarlos con alguien que esté cerca de su zona o alguna cosita así que pueda servir. Yo creo que hoy día hay un montón de herramientas. Tal vez nunca como ahora tuvimos acceso a tantas herramientas para conocer un poco más de los textos sagrados. Pero bueno, es un trabajo arduo que nunca se termina. Los que estamos en esto hace años y años, cada día estamos más seguros de que no sabemos mucho, de que suponíamos que la cosa era así, pero también se puede ver desde otra manera. Pero lo que sí hay que vencer es el miedo. Ahora yo le voy a pedir al padre Víctor Hugo que comparta con ustedes algo que el otro día él contó, un ejemplo que puso para evitar el miedo, porque esta es una realidad, mucha gente tiene miedo. Yo primero voy a decir lo que digo yo, no tengan miedo a malinterpretar, porque es difícil malinterpretar, hay que tener mala voluntad para malinterpretar. ¿Cómo sé yo si malinterpreto? Si esa palabra no trae salvación, si esa palabra margina, si esa palabra discrimina, si a través de una interpretación yo juzgo al hermano, a la hermana, ahí puede haber mala interpretación. Pero después es muy difícil malinterpretar. Será una interpretación más o menos exacta o no se tendrá en cuenta una cosa u otra, pero hay que perder el miedo. Por eso le pido a él que ahora les cuente esto. Y de paso, yo tengo un canal que está a mi nombre, YouTube, y todas las semanas voy subiendo un pequeño videíto de 10, 12 minutos. Comúnmente parto de las lecturas del Evangelio del domingo siguiente, y es para mostrar que uno puede acercarse al texto desde otro ángulo. No hay una sola forma de interpretar, sino que hay varias formas de interpretar. Por eso no tengan miedo. Entonces, Víctor Hugo, si vos podés comentar el ejemplo que vos le ponés a tu gente, me parece que puede ser muy provechoso. Bueno, mirá, en realidad la gente siempre tiene miedo a la hora de él. Me dice, yo tengo miedo de leer la Biblia porque temo interpretarla mal. Y acá como vivimos en zona rural, hay muchas fincas, entonces yo le digo, mire, el alambrado está muy lejos. O sea, el límite por el cual yo voy a hacer una mala interpretación está muy lejos. ¿Saben por qué? Porque el límite, el alambrado, son los dogmas. Y usted no creo que leyendo la Sagrada Escritura pueda llegar a afirmar que Jesucristo no es Dios. Yo no creo que usted leyendo la Sagrada Escritura pueda decir que Jesús no está en la Eucaristía. Yo no creo que usted pueda decir que leyendo la Sagrada Escritura María no es Madre de Dios. Y eso evidentemente a la gente la descomprime, porque ellos siempre, como se ha dicho acá en algún momento, se tiene idea que el sacerdote es el único autorizado para no solamente leer la Biblia, interpretarla, y el laico es solo el que escucha. Pero miren, ese tiempo ya pasó, gracias a Dios, estamos viviendo en un momento que a mí me llena de mucha felicidad. Yo tengo 34 años de cura, pero si yo soy feliz en esta etapa de los 34 años de cura, porque me doy cuenta, ¿saben qué?
que la iglesia está viviendo un tiempo de primavera precioso. Y a mí no me interesa, ¿saben qué? Los pecados que la iglesia tenga. No me interesa. Me interesa que la iglesia en su esencia nos abrió la escritura para todos y podemos ir entendiendo al Jesús de Nazaret. No el Jesús que me dieron en el formato religioso, al menos a mí, en el esquema que yo tenía. Entonces, yo creo que, a ver, para estudiar Biblia hoy, para aprender de Biblia, primero se necesita una Biblia nada más. Segundo, acceder a ella frecuentemente, no para tragarse la Biblia, sino para ir masticando lentamente y dejar que el Espíritu te hable, como le habló a Felipe. Y hoy hay muchos recursos para aprender. De hecho, hay cursos, diplomaturas, hay muchas ayudas mediante Internet. Y lo último, solamente repetir lo que estaba diciendo Gerardo. ¿Cómo yo entiendo mal la Biblia cuando, como contrariamente a Felipe, yo excluyo gente, yo estigmatizo gente, ¿no? En nuestra diócesis se están haciendo encuentros, el obispo, nuestro obispo está haciendo encuentros frecuentes con transexuales y travestis. Una palabra de Dios que incluye, no deja fuera, no condena, no señala. A ver, en la mesa de Dios nos vamos a ir sentando todos y como podamos y con la historia que tengamos, pero nos vamos a sentar todos en la mesa. ¿Bien? Me parece que eso es el espíritu. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Francisco levantó la mano o no sé quién es. A ver. Bien, te escuchamos, Hernán. Buenas noches a todos y una alegría poder compartir con muchos que se encuentran en el camino, acompañando a las comunidades como diáconos y otros como como agente de mando ya de Bahía Blanca, y hace un tiempo me regalaron un libro de un diácono de España, que es, no sé si por ahí lo conocen algunos, que es Gerard Villalba Nogales. Y bueno, gran parte de los temas que se fueron desarrollando, él lo presenta y lo escribe, ya que si uno está en este camino, no debe dejar de formarse, porque es lo que nos mantiene vivos y nos mantiene actualizados. Y también es lo que nos va también formando para todos y para en el lugar, en el momento en que estamos, ya sea en el trabajo o en el lugar donde uno se desarrolla habitualmente. Y por eso básicamente, bueno, compartir esto, que es un libro bastante lindo, más desde o desde la persona y de cómo es ese siervo, ¿no? que él describe en todo el libro de la persona en sí, ¿no? Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Juan Carlos. Escuchamos ahora.
Juan Carlos, Buenas noches. ¿Me escuchan? Escuchamos a alguien, pero... ¿Se escucha? Soy Juan Carlos. Escuchamos. Bueno, en principio, nosotros, un grupo de quienes estamos formándonos en el diaconado permanente en la diócesis de San Carlos de Bariloche, fuimos invitados por Marcelo Murúa, que justamente nos ha, en estos últimos tiempos, dado muestras de que la línea de plantear situaciones en la que ha generado Gerardo son muy coincidentes, lo cual me es muy grato tanto escucharlo a Gerardo como al padre Víctor, porque estamos trabajando en ese sentido, teniendo absolutamente claridad de que la diaconía es parte del compromiso del discipulado a partir del bautismo, lo cual ese pensamiento lo tenemos claro. Y yo quería hacer esta reflexión fundamentalmente porque se tocó un tema que tiene que ver con la sinodalidad. Interpreto de que es un espacio muy importante para todos de caminar juntos en este sentido, ¿no? Del trabajo que se puede lograr en las comunidades de base, en una mirada que no sea exactamente la clericalista, y por sobre todas las cosas tener una verdadera formación bíblica, que bueno, es lo que en definitiva se necesita para poder anunciar el reino de Dios. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos teniendo problemas con el audio. Les recuerdo a los que no están hablando que por favor apaguen sus micrófonos si por algún motivo se encendió. Francisco Ismael estaba pidiendo la palabra ya hace rato. Te escuchamos, Francisco Ismael. Muchísimas gracias por esta enseñanza. Realmente es una cosa muy linda porque vamos comprendiendo, vamos amigándonos un poco más con la Escritura, que es lo que a veces nos falta un poco, hacernos muy amigos de la Escritura, amigos de Jesús. Él dice en su palabra que ya no nos llama amigos, nos llama hermanos. Y a veces nosotros con la Escritura tenemos ciertas peleas. Yo tengo 8 años, cumplo dentro de 3 días de diaconado, ahora el 9 de agosto. Y soy de la diócesis de Río Cuarto, acá en Córdoba. Y bueno, este tiempo de pandemia, por ejemplo, a mí me ha servido mucho para poder meterme dentro de la Escritura, conocer, leer mucho, porque yo tengo 71 años y no puedo salir, así que tengo algunas enfermedades, así que estoy acá en casa confinado. Así que, pero este tiempo me ha servido muchísimo para poder aprender, para poder tener estos cursos que ustedes tan generosamente nos están dando y que uno va aprendiendo todos los días, no terminamos nunca de aprender este camino que Dios nos puso. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. A usted, gracias. Gabriel. Te escuchamos, Gabriel. Sí, buenas noches. Gracias por permitirme participar. La verdad que hermosísimo la exposición.
comparto lo que por ahí el padre Gerardo decía, ¿no? Creo que la gente le tiene mucho miedo a la palabra. Ya es un respeto demasiado infundado. Y tenía una pregunta para hacerle al padre Gerardo o al profesor, si es una locura o hasta alguna falta de respeto, ¿no? Por ahí leer la Biblia sintiéndose parte, ¿no? Como un personaje, metiéndose ahí en esa cita bíblica como un personaje más, donde, bueno, por lo menos yo en lo personal también, ¿no? Si es una locura pensar en esto, que cada punto, cada espacio es un silencio de Dios donde seguramente también hay un mensaje para descubrir. ¿Esto es así? Bueno, ante todo, muchas gracias por lo de padre. No soy sacerdote ordenado, pero soy padre con todas las letras. Soy padre biológico y creo que tengo también muchos hijos e hijas espirituales y me enorgullece muchísimo ser padre y padrino. Es lo que más me gusta. Así que lo acepto con gusto ese título. Bueno, creo que incluso hay algunos textos bíblicos en donde dan pie para que el lector se sienta parte. Por ejemplo, en Lucas 24, los discípulos de Maús, sabemos que uno se llama Cleofás y el otro o la otra no tiene nombre. Tal vez sea una forma de permitir al lector que entre en ese texto. Puede ser. El discípulo amado en Juan. El discípulo amado no se sabe quién es. Cualquiera de nosotros podría ser ese discípulo amado. Yo creo que es una invitación a entrar en el texto. Sí, hay que distinguir. El texto es un relato siempre, ¿no es cierto? Comúnmente, porque la poesía no es un relato, es otro género literario. Pero comúnmente nosotros leemos relatos. En esos relatos hay personajes. Esos personajes se llaman los personajes intradiegéticos, es decir, los que están dentro del texto. También hay personajes que están fuera del texto. Sí. En Lucas 13, cuando a Jesús van y le cuentan que Pilato ha matado a un grupo de galileos y ha mezclado su sangre con la de los sacrificios, Jesús dice, les aseguro que si no se convierten todos, se perderán del mismo modo. Todos, ¿quiénes son? Los personajes intradiegéticos, es decir, los que están dentro del texto, los que están escuchando en ese relato a Jesús, ¿son los destinatarios del libro de Lucas, aquellos para los cuales Lucas escribió? ¿O somos también nosotros que hoy leemos a Lucas? Yo me inclino por esto, es decir, siempre incluir, pero lo más importante es no hacerle decir al texto cosas que el texto no dice. Y esto entonces nosotros tenemos que ser muy fieles. El hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas se convirtió. ¿Dónde se dice eso? En ningún momento se dice eso. Volvió porque tenía hambre, pero eso no es conversión. Eso es otra cosa. La oveja perdida, culpabilizar a la pobre oveja perdida. ¿Qué culpa tiene si la oveja no tiene moral? Peor le pasa a la moneda. La moneda no puede convertirse. En todo caso, la culpa la tiene la mujer que perdió la moneda, el pastor que perdió la oveja, pero le hacemos a veces una carga a ciertos personajes del texto que no la tienen. Los otros días me pasó una cosa terrible. Escuché a un gran predicador, gran porque muchos lo escuchan, por eso es grande, hablando acerca de el trigo y la cizaña. ¿Saben lo que decía? Que hay que arrancar la cizaña. Cuando el texto dice explícitamente que no hay que arrancarla. Entonces, si alguien quiere decir que tenemos que sacarnos ciertos vicios, use por favor otro texto bíblico, que los hay, pero no el del trigo y la cizaña, porque el trigo y la cizaña dice que no hay que arrancar la cizaña. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es ser fiel al texto. ¿El texto esto lo dice o no lo dice? Entonces, atenernos al texto, volver a leer.
Muchas veces nosotros, le decía esto a un sacerdote amigo los otros días, que hacía un comentario muy lindo de un pasaje del Evangelio de Mateo. Un comentario muy lindo, pero el Jesús que él presentaba no es el Jesús de Mateo, es el Jesús de Juan, el que lo sabe todo. Entonces le dije, vos interpretaste el texto de Mateo pensando en el Jesús de Juan, pero Mateo no dice eso. Mateo no dice que Jesús tenía esa intención. Esa intención se la pusiste vos, porque vos tenés incorporado el Jesús de Juan. Entonces, cuando uno interpreta un texto, debe interpretar ese texto, sí, en comunión de todo el canon bíblico, sí, pero sin apartarse del texto. O sea, es un trabajo que cuesta porque al biblista más especializado se le escapa el ratón. Entonces, volver, ¿no? Y por eso qué importante es leer en comunidad. Siempre la lectura de la Biblia es personal. Puede ser individual o comunitaria, pero siempre es personal. Cada persona que la lee, la escucha de una manera distinta. Pero cuando la leemos en comunidad, personalmente, pero en comunidad, siempre algún hermano, alguna hermana nos puede decir, pero ¿de dónde vos sacaste tal cosa? ¿Dónde el texto dice eso? Y uno con humildad tiene que decir, tenés razón, mira vos, siempre repetí esto, pero en el texto no está. Porque hay muchas cosas que nosotros decimos que no están en los textos. Entonces, volver a leer el texto. Si hacemos lectura orante o lección divina, ¿cuál es el primer paso? La lectura. ¿Qué dice el texto? No qué digo yo del texto. Este será un segundo momento. Pero el primer momento siempre, ¿qué dice el texto? Esto es lo que hizo muy bien el padre Víctor Hugo hoy. Nos leyó el texto y lo fue desmenuzando, volviendo continuamente al texto. Y después se fue con el Deuteronomio, después se fue con Isaías, o sea, conectó, pero el texto base es el que nos tiene que orientar la lectura. Bueno, gracias. Gracias a usted, profesor. Bueno, yo puedo compartir. Soy de Lanús, fui egresada de Escuela Bíblica de Lomas de Zamora y hace 21 años que estoy con los círculos bíblicos. Es una experiencia hermosa porque el rumiar la palabra, desmenuzarla, compartirla en la comunidad es una riqueza muy grande. Bueno, está Dios en medio y entonces todo es bueno, ¿no? No es fácil porque a veces vienen personas y si no les penetra la palabra, a veces se van. Entonces es una lucha de volver otra vez a invitar a los círculos. Yo trabajé primero con las guías que daba la hermana María Inés del Corral, mucho tiempo. Pero ahora me gustó mucho la lectura. Y a veces entonces, en vez de hacer todas las lecturas del fin de semana, me quedo con el Evangelio y lo desarmamos, vemos los personajes, vemos los lugares, en qué contexto lo dice, qué citas hay antes, qué citas hay después, y después vamos siguiendo los pasos, ¿no? Tuvimos la experiencia de una misión por Barrial, fuimos llevando la palabra y nuestro sacerdote nos ofreció Biblias chiquitas y bueno, fuimos dejando en las casas y después en el cierre de la misión hicimos círculo bíblico y tuvimos varias personas de la misión que vinieron al círculo. La palabra es hermosa y compartirla es hermosa. Nada más. Gracias.
Gracias, Estela Maris. Miguel Lucena pidió la palabra. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos. Bien, yo soy diácono permanente en Sierra Grande, Río Negro, perteneciente a la diócesis de Viedma. Ya va a ser ahora el 19 de agosto, un año de mi ordenación. Bien, desde que este comienzo de la pandemia, como ya no estamos reuniéndolo dentro de la iglesia, voy pasando diariamente la palabra de Dios con una reflexión. Cada vez que yo leo la palabra de Dios en aquella donde está nombrado el maligno, el diablo, el malo, cuando voy a hacer la reflexión me cuesta muchísimo nombrarlo, o sea, trato de obviarlo. Por eso quiero, no sé, si alguien me puede ayudar, el sacerdote o Gerardo, porque en mi interior no quiero nombrar al malo. No sé si me entienden lo que quiero decir. Bueno, Miguel, después si querés preguntar eso, por favor, en el mail, y si alguien tiene preguntas o eso, póngalas por mail y después de a poquito les vamos contestando, les vamos aconsejando una bibliografía, porque me parece que ya es hora de ir cerrando, ya varios se han ido, seguro que o tienen que preparar la comida o demás. Qué lindo que nos quedemos con ganas, ¿no? Cuando a veces me invitan a dar talleres de homilética, suelo decirle a los predicadores, es mejor que la gente se vaya con hambre que se vaya empachada, porque el que se va empachado no quiere saber más nada, y el que se va con hambre va a volver y va a querer preguntar, ¿no es cierto? Ahí Estela Maris decía, ¿no?, que cuánto hay que luchar a veces porque la gente que viene a nuestros encuentros y demás se cansa, se aburre, no quiere seguir. Bueno, esa es la parábola del sembrador. El sembrador sigue sembrando a pesar de que gran parte de la semilla se pierde aparentemente, porque la semilla que cae al borde del camino se la comen los pájaros. No sirve para dar otras espigas, pero al pajarito que se la comió le sirvió. Las semillas que caen entre las piedras brotan y le dan un poquito de verde a tanto gris. Sirve para la vista del que pasa por ahí, dice, mirá qué linda esa plantita. La que cae entre espinas sirve para abono de la tierra. Nada se pierde en el plan de Dios. Por eso no desesperemos, sigamos adelante. La animación bíblica es tarea de todos. Lo nuestro es garantizar que esa animación se dé, pero es tarea de todos nosotros. Nadie baje los brazos, por favor. Y cuando ven que alguno de los responsables baja los brazos, vuelvan a levantárselos como le levantaban entre dos los brazos a Moisés, para que esos brazos estén siempre levantados. Entonces, qué lindo todo lo que hemos escuchado, qué lindo esto que hemos participado. Los que tienen interés en seguir participando, manden un correíto, digan, anótenme en la lista. Si alguien dice, no, ya me aburrí, bueno, también lo dice y lo sacamos de la lista, porque la cosa no es molestar a nadie, sino facilitar. Entonces, si les parece, vamos terminando. Gracias al padre Víctor Hugo y gracias al diácono Luis Carlos, y también gracias al diácono Daniel López, que no se lo vio por ahí, pero fue uno de los que estuvo organizando este encuentro. Gracias a todos los que lo transmitieron, gracias a todos los que lo compartieron. Y si alguien malinterpretó alguna cosa, le pedimos disculpa, no fue nuestro interés lastimar, molestar a alguien, no es nuestro interés meternos en terrenos que no nos pertenecen, pero la animación bíblica le pertenece a todos, así que no nos estamos metiendo en el campito de nadie. Si alguno se sintió molesto,
disculpen, pero no fue este nuestro interés. Así que si les parece, a lo mejor el diácono Luis nos habilita el micrófono y terminamos todos diciendo la oración que dice Jesús, que nos dice Jesús que recemos, el Padre Nuestro. Porque como dice San Agustín, a Dios le podemos rezar con cualquier palabra, siempre y cuando digamos lo mismo que dice el Padre Nuestro, porque ahí está compendiado todo lo que tenemos que decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. el reino, el poder y la gloria, siempre, Señor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.